narcotráfico y el narcotráfico internacional. No es un tema de darle más o gastar más dinero, es un tema de asegurarse que quienes son peligros para la sociedad sean puestos en la cárcel y se mantengan en la cárcel. De otra manera, para mí es un gran honor, un enorme placer personal también, señor secretario, la visita de una persona de tantísimo nivel, de nuestro principal aliado, los Estados Unidos de América, don Marco Rubio. Creo que la relación entre ambas naciones es una relación fuerte en la que estamos de acuerdo qué es lo que queremos para nuestros pueblos. Queremos prosperidad, queremos paz, queremos ley, queremos orden. Queremos que nuestros estados y nuestras sociedades sean sociedades prósperas, donde la gente tenga el derecho a ser feliz y perseguir su propia felicidad. Por eso hemos mantenido una relación histórica. Logramos en esta reunión esbozar la ruta de colaboración continua con la nueva administración. Creo que logramos acuerdos importantes en el tema de migración ilegal. Entendemos que Costa Rica, como una de las sociedades más prósperas de América Latina, es un destino de migración. Entendemos también que tenemos que fortalecer la lucha contra el crimen organizado internacional, cosa que el señor secretario ofreció de manera muy generosa continuar el apoyo y ayudarnos con los waivers de la suspensión de ayuda en esa área, de apoyo en esa área a nuestro país. Conversamos también de ciberseguridad, pero yo quisiera que fuese él el que les dé más detalles de esto, pero de cualquier manera, señor secretario, un gran honor, un gran placer, y creo que sentamos las bases para un trabajo conjunto basado en valores e intereses y objetivos comunes. Bienvenido a Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente. Un placer, un honor estar con ustedes. Gracias por ese recibimiento en este país amigo y aliado de Estados Unidos, con el cual compartimos tantas cosas en común, incluso los valores, nuestras historias y nuestros pueblos. Aquí también hay un gran número de ciudadanos norteamericanos que se han decidido mudar y vivir, y creo que es un testamento a la seguridad y la estabilidad de esta república. También compartimos nuestro profundo pésame a esa pérdida que han tenido un oficial a cargo que se enfrentó a la delincuencia, y eso damos eco a las palabras de usted, que lo más importante que puede proveer un gobierno, un pueblo, es su seguridad, y hay que ser firme cuando uno enfrenta a grupos como ese. Hemos tocado varios temas en el día de hoy que nos une en común. Primero, hablando sobre el 5G y la importancia de tener seguridad sobre ese es el futuro. Todas las tecnologías que van a avanzar las economías de este siglo va a ser basado en eso, en la telecomunicación y lo demás. Y ustedes han sido muy firmes que nos van a permitir en su país que entren compañías que representen una amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad económica, pero enfrentarse a compañías como esa trae consecuencias, trae el chantaje, trae la amenaza, trae actividades para tratar de intervenir y infiltrar los organismos de un gobierno. Y ustedes han sido muy firmes y vamos a seguir trabajando y ayudándolos a ustedes con eso. Relacionado a eso, el tema de la ciberseguridad, que también lo enfrentamos en Estados Unidos, pero un país como este que cada año tiene más de 100 millones de ataques cibernéticos. Eso es inaceptable y seguiremos trabajando sobre la base que ya tenemos para ayudarlos a tener la capacidad de enfrentarse a esa amenaza. Es una amenaza que viene del extranjero y se usa para tratar de comprometer a su sistema
y para amenazar al Estado y amenazar a su economía. Creo que una cosa que se debe hablar y podemos trabajar en cooperación sobre eso es, desafortunadamente, cuando estos esfuerzos existen, hay individuos en poder y en instituciones que se prestan por diferentes razones a apoyar a eso que le hacen daño al Estado y a los intereses de un pueblo. Y vamos a trabajar muy juntos con ustedes a ver qué consecuencias se pueden traer en casos como ese, porque eso no se debe permitir, y lo que podemos hacer para ayudarlos a ustedes a castigar ese tipo de actitud de parte de oficiales y personas que se encuentran en cargos importantes, responsabilidades importantes, pero que no están trabajando a favor del bienestar del pueblo y el interés nacional de su país. Todo lo que podamos hacer para ayudarlo con eso lo vamos a hacer. En términos de la seguridad en general, tienen la amenaza de estos grupos narcoterroristas que utilizan a su país por su geografía como sede de tránsito, y eso trae toda una serie de problemas muy graves. Y vamos a cooperar con ustedes, incluso vamos a investigar y a ver cómo podemos involucrar la DEA y la FBI de Estados Unidos trabajando bajo sus equipos de seguridad aquí, hacer investigaciones. Obviamente investigaciones relacionadas a cosas como la droga que tiene destino a Estados Unidos o otros lugares, y creo que es una arma más que se puede utilizar sobre la base que ya existe de cooperación sobre este tema, y los felicito por ser tan firmes, porque eso es una amenaza al Estado. Yo estuve aquí por primera y única vez antes, en el 2017, cuando ese problema estaba empezando realmente a encabezarse públicamente, se veía. Y lo que ustedes han hecho es un esfuerzo increíble para enfrentarse a eso, y vamos a apoyarlo 100%. Y por fin, en el tema de migración, que a ustedes lo toca, porque es un país que no solamente lo usan como tránsito, para algunos de destino. Tenemos una economía avanzada, una economía donde hay trabajo, donde hay oportunidad, y muchos se quieren quedar, pero también ustedes han visto entrar por su frontera o intentar entrar a través de su frontera a individuos que no son del continente, del África, del Medio Oriente y lo demás, y han podido, trabajando con nuestras agencias, identificar a varias personas con vínculos al terrorismo que tenían como destino a los Estados Unidos. Así que vamos a seguir trabajando más conjunto que nunca, utilizando sistemas biométricos y lo demás para identificar a estas personas y prevenir que le hagan daño a ustedes o a nosotros, a cualquier país de la región. Termino diciendo una de las prioridades mías es asegurarse que la política extranjera de Estados Unidos es una política en cual es mejor ser amigo que enemigo. Es mejor ser aliado que alguien que crea problemas, y desafortunadamente eso no ha sido así. Hemos visto bajo varias administraciones en el pasado una queja que yo he tenido consistentemente durante mi vida política en el Senado, de que a veces parece ser mejor enemigo de Estados Unidos que amigo. Si eres amigo, lo ignoran o no lo ayudan, y a veces hasta lo critican. Pero si eres enemigo, entonces quieren hacer un arreglo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué concesiones se le pueden dar? No podemos tener una política que premia al que nos quieren hacer daño y ignora a los países que cooperan tanto con nosotros. Eso va a cambiar bajo el presidente Trump, y espero que este tipo de visita como el día de hoy sea seña de que bajo el presidente Trump los Estados Unidos va a ser un amigo de sus aliados y que va a trabajar junto con sus aliados, especialmente un país como este que pensamos que es ejemplo y modelo, que quisiéramos otros países en el mundo que siguieran ese ejemplo. Muchísimas gracias al señor Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, y también al presidente de la República, don Rodrigo Chávez. Vamos a comenzar la ronda de preguntas y empezamos con la colega Lucía Pineda de 100% Noticias. Buenos días a los dos. Secretario de Estado, quería saber un poco si se habló del tema de Nicaragua. El CAFTA ya se había adelantado un poco de que podrían hablar de purgar a Nicaragua del CAFTA, y para que no también afecte a sus aliados. ¿Qué mecanismos han acordado en ese sentido, tomando en cuenta que no hay cláusulas de exclusión de sacar a un país del CAFTA? Sí. Y simplemente pues también con el tema de las deportaciones, qué va a pasar con nicaragüenses que son rechazados en Nicaragua y el régimen no los acepta, pues su ingreso, y las actuaciones también de Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Qué es la posición de Estados Unidos ante sus tres enemigos pues del continente? ¿Cómo van a actuar?
Bueno, primero, en mi opinión, esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia, con una copresidencia, donde básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la Iglesia Católica y todos los religiosos y todo lo que cualquiera que le pueda amenazar el poder a ese régimen, lo han castigado. Y hemos visto que ustedes han tenido que enfrentar acá miles y miles y miles de nicaragüenses que están huyendo de ese sistema. Es la misma razón que están huyendo de Cuba, una misma razón que están huyendo de Venezuela. Mientras tanto, como dije en mis palabras, hay más norteamericanos viviendo acá que costarricenses viviendo en Estados Unidos, que es un ejemplo de lo que pasa cuando un país lo hace bien en comparación a esos países. En términos de CAFTA, todavía la administración no ha tomado una posición sobre exactamente cuál es el papel que va a tener Nicaragua dentro de un acuerdo que existió para premiar a la democracia, que hoy en día uno tiene que reconocer que Nicaragua no es una democracia, no funciona como una democracia. Pero eso hay que estudiarlo bien porque hay impactos que tienen sacar un país y puede tener impacto también sobre países vecinos que también son parte de ese arreglo. Pero es algo que se va a tomar muy en serio, pero hasta este momento todavía no hay una posición que se ha establecido oficial, porque hoy yo cumplo 2 semanas en cargo y creo que eso es un tema que va a demorar más de 2 semanas de determinar. Pero entiendo que es un tema muy serio. John Hudson, Washington Post. Thank you, Mr. Secretary. Gracias, señor secretario. El presidente Bukele ofreció encarcelar a los estadounidenses en las cárceles de El Salvador. ¿Usted quisiera ver eso? Y pregunto además, se ha hablado de las exenciones de la asistencia que no funciona, la asistencia del desminado en Camboya, los retos que enfrentan programas sobre malaria. ¿El programa del waiver es un problema que usted ve que va a abordar? Bueno, voy a abordar la primera pregunta. Es una oferta que hizo el presidente Bukele. Obviamente vamos a tener que estudiarlo nosotros. Obviamente hay temas jurídicos de por medio. Tenemos constitución y otras cosas, pero es una oferta muy generosa. Nunca nadie nos había hecho una oferta así. El hacer un outsourcing por una fracción del costo. Por lo menos algunos de los delincuentes más violentos y peligrosos que tenemos en los Estados Unidos, pero obviamente el gobierno tendrá que tomar una decisión. Yo lo hablé ayer porque es una oferta increíble y no tiene precedentes. Con respecto al segundo punto, congelamos la asistencia extranjera para revisar esos programas. El proceso de los waivers existe para revisarlos aquí. Hoy hemos emitido ya waivers para programas que tienen muchísimo sentido porque hacen que los Estados Unidos sea más fuerte, más segura, porque el programa para el cual hemos emitido waivers son para ayudarlos a nuestros socios confiados para que intercepten a los terroristas y al narcotráfico en el país. Pero yo emití un waiver general que indica que si son programas que salvan vidas, que brindan medicina, alimentos, cualquier cosa que salve vidas de que sea inmediato, urgente, no está incluido en los fondos congelados. No podemos decirlo más claramente. Y si alguna organización reciba fondos de los Estados Unidos y no sabe cómo aplicar un waiver, entonces para mí yo me cuestiono la competencia de esa organización. O me pregunto si deliberadamente están haciendo sabotaje para lograr puntos políticos. Quiero repetir lo que digo. Siempre he apoyado la asistencia al exterior y lo sigo apoyando, pero no es una obra de caridad. La asistencia existe para avanzar el interés nacional de los Estados Unidos. Cada dólar que vamos a gastar, siempre y cuando yo sea secretario de Estado y siempre y cuando el presidente Trump esté en la Casa Blanca, será un dólar que promueva nuestro interés nacional. Y eso lo vemos aquí hoy. Estos son programas que funcionan. Este es el tipo de asistencia extranjera que debemos proveer y hay programas que nos cuestionamos que no promueven el interés nacional y eso se deben eliminar. Y hay otros de los cuales tenemos que aprender más, pero he mencionado que tenemos un waiver general que existe desde hace una semana y los que digan que no lo entienden lo voy a repetir muy sencillamente. Si salva vidas, si se trata de asistencia de emergencia que salve vidas, alimentos, medicina, se obtiene un waiver. No podemos decirlo más claramente y si no lo aplican, a lo mejor la organización no es muy buena y a lo mejor no deberían recibir fondos del todo. Alejandro Viga, from Televisión. Presidente, señor Rubio, bienvenido a Costa Rica. Tenemos conocimiento de que esta mañana, antes de su reunión con el presidente Rodrigo Chávez, usted sostuvo una reunión con 2 exministros
de esta administración también. Quisiéramos saber si puede compartirnos un poco el contenido de la reunión con la exministra Laura Fernández y el exministro Mauricio Batalla, y si tendrá reuniones en nuestro país adicional a esta con un interés similar a la que ya se mantuvo esta mañana. No, son dos personas que hasta hace unos días estaban en el gobierno y a través de ese tiempo, durante su función en el gobierno, habían sido aliados muy fuertes de Estados Unidos, con los cuales compartimos ideas y valores. Sé que ya estaban fuera del gobierno y no iba a tener otra oportunidad de reunirme con ellos, y tuve la oportunidad de saludarlos en el día de hoy y darles las gracias por toda la cooperación. Han sido voces muy firmes a favor de todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Dos personas que entienden bien la amenaza que representan estas compañías chinas a la soberanía económica y de seguridad de países, y queríamos simplemente darle las gracias por todo lo que han hecho durante su función en su tiempo en el gobierno y en el gabinete, sabiendo que ya han abandonado su puesto. Sean Tendon, AFP. Thank you, Mr. Secretary, Mr. President. Mr. Secretary. Gracias, señor secretario. Quiero hacer seguimiento a lo que dijo mi colega John, sus preguntas sobre la asistencia. Usted dijo que los Estados Unidos es un socio fuerte. La China obviamente está haciendo esto en todo el mundo. Cuando hay cambios tan drásticos, ¿qué quiere decir esto con respecto al poder blanco de los Estados Unidos? Usted mencionó también, obviamente, que hay legalidades involucradas con el tema de las prisiones. Usted lo mencionó, la Constitución, ¿qué tipo de protecciones de derechos humanos tendrían los presos? Es una pregunta que usted le planteó al presidente Bukele. Y, señor presidente, usted obviamente es experto en materia de desarrollo. ¿Qué opina usted sobre los recortes en la asistencia, los cambios en la asistencia de los Estados Unidos, y cómo cambiará esto a nivel mundial, cambiará frente a la competencia china? Bueno, voy a contestar su segunda pregunta. El presidente Bukele hizo una oferta, se la comunicamos al público, también tenemos que estudiarla para determinar cómo se podría aplicar. Con respecto a la asistencia, nadie ha hablado, se congelaron los fondos durante 90 días. Eso nos permite revisar los programas. Antes de congelar los fondos no podemos averiguar nada sobre algunos de estos programas. USAID en especial se negó a decirnos nada, no dicen para qué son los fondos, a qué se han asignado, quiénes los tienen, a qué contratista. En muchos casos hay hasta 4 contratistas mediante cuales pasan los fondos. No es cifra mía, es cifra de USAID. En algunos casos 12-13% menos del dinero, de hecho, llegó a los que lo recibieron, y todo lo demás se usó para pagar la burocracia. Estos fondos no son míos, son fondos de los contribuyentes. Nosotros no vamos a eliminar la asistencia extranjera, vamos a tener una ayuda que tenga sentido, que funcione, una ayuda que promueva nuestro interés nacional, una ayuda que beneficie a nuestros socios y aliados confiables. Yo estoy aquí hoy emitimos un waiver porque en Costa Rica tenemos un socio y aliado de confianza que ha mostrado que ha tomado asistencia de los Estados Unidos y que la ha utilizado para resolver un problema, para ayudarnos, para hacerlo de una forma que de hecho ayude a los Estados Unidos, deteniendo las drogas, deteniendo a los delincuentes, identificando a los terroristas. Esta es una asistencia extranjera que promueve nuestro interés nacional. Otros programas los cuestionamos, pero también hemos emitido waivers porque no queremos que nadie muera o que nadie sufra a corto plazo, pero vamos a hacer una evaluación y vamos a tener asistencia exterior en este país que promueva el interés de los Estados Unidos. Si no nos hace más prósperos, más fuertes o más seguros, no vamos a gastar fondos de los contribuyentes en eso. Eso se lo debemos a los ciudadanos de nuestro país. De don Rodrigo Chávez y del señor Marco Rubio. En ese orden. Sí, señor. Señor secretario, ha sido un honor tenerlo aquí. Estoy sumamente satisfecho de que hayamos logrado acuerdos fundamentales para los intereses comunes de ambas naciones. La alianza entre Estados Unidos y Costa Rica es fuerte, y bajo su liderazgo y el liderazgo del señor presidente Trump la vamos a hacer más fuerte aún, porque por la víspera se saca el día y nos estamos viendo ojo a ojo, eye to eye, as Americans say, on these very important issues. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un enorme placer. Honor, muchas gracias. Y muchas gracias por recibirnos
y por la cooperación y esta amistad que tenemos como pueblos y como países. Seguiremos trabajando sobre esa base y vamos a lograr cosas muy importantes que va a servir no solamente para mejorar la vida en Estados Unidos, la vida en Costa Rica, pero como modelo para la región y para el mundo. Así que Dios los bendiga a todos y muchísimas gracias. Amén. Que Dios los bendiga también. Muchísimas gracias a ambos, gracias a los colegas de la prensa que nos acompañaron y también a todas las personas